habla Luis Quiñones Román. Le doy la bienvenida y gracias por sintonizar nuestros videos. Estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes nuestras experiencias y enseñanzas bíblicas. Esperamos que puedan salir inspirados y bendecidos al ver nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que reciban nuevos mensajes cada semana. Apreciamos su apoyo porque ayuda a nuestro ministerio a seguir compartiendo la palabra de Dios. A continuación, les invitamos a que disfruten del siguiente mensaje. Dios les bendiga. Gracias por darle play a este video y también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro video la semana pasada donde estuve hablando sobre el libro de Levíticos. En esa ocasión estuve analizando la composición literaria de Levíticos y su relación con el Pentateuco, específicamente con los libros de Éxodos y Números, aunque hablé muy poco sobre Génesis y Deuteronomios. Es por esta razón que en esta ocasión quiero hablar sobre el libro de Génesis, el cual es el primer libro del Pentateuco y del corpus bíblico. Por ello, el título que le he puesto a esta nueva conferencia es el siguiente: La creación entre dos relatos, Génesis 1 y 2. El libro de Génesis contiene algunas de las narraciones más conmovedoras de todo el Antiguo Testamento. En Génesis, Dios crea el mundo, el cual es el objeto de su aprobación. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:10. Hoy quiero enfocarme en la formación relacional de los dos primeros capítulos del libro de Génesis. Algunas de las preguntas que surgen al leer estos dos capítulos son: el relato de Génesis 2:4b al 25 difiere o rechaza el relato del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a. ¿A qué se deben estas diferencias? ¿Y cómo podemos armonizar tales diferencias? Antes de abordar estas preguntas, debo de señalar algunas de las cosas que me parecen importantes acerca de la formación de Génesis y su relación con el resto de la Biblia. Luego volveré a retomar el asunto que atañe a este video y brindaré mi respuesta a tales preguntas. Como mencioné anteriormente, el libro de Génesis es el primero de 5 libros dentro del Pentateuco, los cuales fueron atribuidos tradicionalmente a Moisés. Entre los académicos existe el eterno debate sobre la autoría y composición de estos libros. Posteriormente, esta colección de libros o una similar a esta era conocida durante la época de la deportación babilónica en el año 586. Por ejemplo, Daniel en su libro capítulo 9 versículo 2 hace mención a una colección de libros autodenominada como Hasefarim, los libros. Asimismo, Flavio Josefo menciona esta colección de libros agrupándolas en 22 rollos, correspondientes al alfabeto judío. Sin embargo, la forma tradicional de agrupar textos en la antigüedad era de acuerdo al alfabeto griego que correspondía de 24 letras. Por ejemplo, la Ilíada se agrupa en textos de 24 rollos. Así que el Pentateuco es una colección de numerosos libros que cuentan la historia antigua Desde Julius Wellhausen hasta Martin North se ha dado una serie de debates respecto a la fuente literaria del Antiguo Testamento, específicamente del Pentateuco. El análisis literario, por ejemplo, se deriva de estas fuentes de recopilación. Estas son la Yavista, la Sacerdotal, la Eloísta, la Deuteronomista y la Holiness Code. La más antigua de ellas es la Yavista, que data aproximadamente del tiempo monárquico temprano y recopila eventos que ocurrieron antes del asentamiento de Canaán, aproximadamente unos 300 años. Además, recopila eventos que van desde Génesis hasta el libro de Josué y desde el libro de Josué hasta el segundo libro de Reyes.
Además, debo de señalar que estas fuentes a menudo convergen entre sí. Desde una perspectiva netamente narrativa, el libro de Génesis es la presentación oficial del Dios de los israelitas, tal como podemos leer en el capítulo número 1, versículo número 1 del libro de Génesis, el cual posteriormente toma el nombre de Adonai. Según el profesor Mark Smith del Seminario Teológico de Princeton, el Dios de los israelitas era conocido originalmente como Él, que traducido al español es Dios en singular. De este modo, Él, un Dios trivial, emerge como el Dios protector de un grupo étnico llamado los israelitas. Esto, a su vez, siguiendo el modelo mesopotámico, egipcio y cananeo de un Dios patrón protector de un pueblo, de un imperio o reino. El caso del dios Ashur del imperio asirio y del dios Marduk del imperio babilónico. Posteriormente, la asociación de él con Adonai se da en el libro de Salmos capítulo número 10 versículo número 12 y capítulo 50 versículo 1. También puedes confirmar esto en el libro de Josué capítulo 22 versículo 22. En estos textos podemos leer la expresión siguiente: El Elohim Adonai, que traduce al español como Dios de dioses es Adonai. Por lo tanto, la primera palabra en esta cláusula refleja el desarrollo del nombre del Dios Él, sugiriendo con esto que Adonai era anteriormente Él. En Génesis se narra la creación del mundo, la cual está dentro de los primeros 11 capítulos de este libro, conocidos como la historia primitiva universal. Debo hacer mención que los investigadores sostienen que la investigación histórica crítica del Pentateuco se da a raíz de la pregunta fundamental de cómo Moisés en el libro de Génesis fue capaz de escribir los eventos que ocurrieron antes que él. Esta pregunta ha hecho que muchos se cuestionen las diferencias del texto, como por ejemplo la creación del mundo que se da en Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, y la narración del Edén en el capítulo número 2, versículo 4a al capítulo número 3. Según el argumento de los estudiosos, el primer relato evoca un vocabulario distinto al segundo. Por ejemplo, se observan elementos tales como los 7 días de la creación, la consagración del día sábado como el día de reposo y los distintos nombres divinos. En el segundo relato, por ejemplo, se observa claramente la sustitución de estos elementos por aquellos que son la creación del hombre, el jardín del Edén y el fruto prohibido. Para los estudiosos, la primera narración corresponde a la fuente sacerdotal P, mientras que la segunda corresponde a la fuente yavista J. Una diferencia significativa entre ambas fuentes es que, por un lado, la fuente P es característica describiendo la creación en un orden cronológico de 7 días, mientras que la fuente yavista descarta el orden cronológico de la creación. Por ejemplo, la tabla que mostraré en este momento describe la fuente de recopilación de estos dos capítulos y habla sobre cómo ambas fuentes trazan el desarrollo de estos dos relatos. Por un lado mostraré la fuente sacerdotal y por el otro lado mostraré la fuente yavista. Antes de explicar la tabla anterior, debo de señalar lo siguiente. Ninguno de estos dos relatos busca dar una respuesta a las clásicas preguntas sobre el Big Bang y la vida más allá de este planeta, o ninguna otra interrogante de la ciencia moderna. Por el contrario, este capítulo no está equipado para tales respuestas.
Por el contrario, estos dos relatos son una presentación teológica en forma narrativa que busca engrandecer la imagen del Dios Elohim como el creador del cosmos, tal como dice el texto bíblico, y dijo Dios y ordenó Dios. La creación según Génesis capítulo 1 versículo 1 al capítulo 2 versículo 4a. El primer versículo comienza con la afirmación que Dios creó los cielos y la tierra. Según algunos eruditos, la palabra usada en el primer verso es Bereshit, en el principio, y esta transmite la idea de una acción propia de parte de Dios. Esta declara además la preexistencia de Dios aún antes de que todas las cosas fuesen creadas. Por ello, formando así desde la inexistencia el cosmos. Sin embargo, los estudiosos a menudo debaten cómo interpretar o traducir el primer verso, ya sea como una oración independiente que resume lo que prosigue o como una frase temporal que describe el estado caótico de la materia antes de que ésta fuese creada por Dios. En cualquier caso, es evidente que Dios es el agente activo dentro de este contexto. En el marco retórico de esta narración, los detalles de cada día en la creación reflejan un conjunto particular de variaciones en el registro oral. La narración en esta narrativa invita a la recitación rítmica, ofreciendo una estructura oral para los detalles del contenido de cada día. Una y otra vez oímos al narrador bíblico decir, y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que X era bueno, y nombró Dios, y fue la tarde y la mañana el día X. Dentro de este esquema es claro observar las frases repetitivas. Por eso los comentaristas bíblicos sostienen que la más obvia de todas estas frases repetitivas es la tarde y la mañana, que divide el pasaje bíblico en un sistema de 7 días. De esta manera, el relato se ordena formando un periodo de trabajo por cada día que concluye con el día del reposo, Shabbat. Los intérpretes además sostienen que el elemento estructural que une este pasaje es un esquema de oraciones y ordenanzas dentro del cual se registran los eventos de la creación, tal y como se nos muestra en la tabla anterior. Se presenta la creación siguiendo un orden lógico y cronológico. Esta sección claramente es una unidad literaria en 3 segmentos. Una introducción en el versículo número 1, un cuerpo y desarrollo en el versículo número 2 y una conclusión que termina en el capítulo número 2, versículo 4a. Por un lado, hay quienes proponen que una lectura superficial de los versículos 1 y 2 puede llevar a concluir que se refiere al principio absoluto de los cielos y la tierra. En otras palabras, los proponentes de esta interpretación sugieren que Génesis 1 y 2 probablemente no es parte de la creación de los 6 días. Según esta interpretación, estos versículos describen una creación anterior que precede a la creación de los 6 días mencionada a partir del versículo número 3. Mientras que por otro lado, Golden J. Wilhelm descarta esta interpretación afirmando que la frase en el versículo número 1 es atemporal, la cual describe el estado caótico de la materia antes de que Dios comenzara su creación. Por un lado, hay quienes proponen que una lectura superficial de los versículos 1 y 2 puede llevar a concluir que se refiere al principio absoluto de los cielos y la tierra. En otras palabras, los proponentes de esta interpretación sugieren que Génesis 1 y 2 probablemente no es parte de la creación de los 6 días. Según esta interpretación, estos versículos describen una creación anterior que precede a la creación de los 6 días mencionada a partir del versículo número 3. Mientras que por otro lado, Golden J. Wilhelm descarta esta interpretación afirmando que la frase en el versículo número 1 es atemporal, la cual describe el estado caótico de la materia antes de que Dios comenzara su creación.
Entonces, ¿qué podemos decir acerca de estos tres primeros versículos? El versículo número 1, en el principio, denota un punto de inicio absoluto en el tiempo. Por analogía con los pequeños comienzos que tienen lugar cuando Dios da forma a su creación. La frase los cielos y la tierra se debe de entender como una expresión compuesta que denota la totalidad de lo que Dios ha de crear. Asimismo, el versículo número 2 nos indica el estado de la materia antes de que Dios creara su obra. El autor emplea los términos hebreos tohu babahu, sin forma y vacía, los cuales evocan en analogía la imagen de una mujer estéril o una tierra infértil. La tierra, por analogía, es un lugar estéril, desértico, abandonada y vacía. También se menciona que ésta estaba en total desorden y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto como parte de ese vacío caótico. Sin el Espíritu de Dios no se puede producir vida. El único que puede producir orden y crear de la inexistencia las cosas es Dios. Y para que Dios cree cosas de la inexistencia, Él envía a su Espíritu para preparar el escenario para que cuando su palabra sea emitida, la faz del abismo, la faz de la tierra y todos los elementos materiales tomen forma al Dios emitido. Número 2 está cargado con un alto contenido teológico, ya que presenta al Ruaj de Elohim moviéndose sobre la faz del panorama caótico. Al conectar estos tres elementos, el narrador pretende crear la imagen en el lector de un escenario que es imposible de producir vida, haciendo de este panorama uno altamente caótico. Es decir, que solo la soberanía de Dios es capaz de crear y dar forma a aquello que está fuera del control humano. Es en este versículo donde vemos la acción redentora de Dios sobre la faz del abismo. Es Dios a través de su obra creadora que expresa su majestad en este versículo número 2. La faz de la tierra estaba desorganizada totalmente y Dios envía a su espíritu para darle forma a esta desorganización. De esta misma manera, el relato se mueve desde un panorama negativo a uno positivo. Es en el versículo número 3 donde por primera vez el narrador bíblico nos presenta una manifestación positiva de la actividad creadora de Dios. Este versículo además presenta la primera de una serie de fórmulas que se repiten a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, y dijo Dios, y fue así, como mencioné anteriormente. Esta movida de parte del narrador muestra además el poder creador de Dios, el cual hace que todas las cosas se formen desde la nada. Dios emite la orden y el cosmos obedece su mandato. Asimismo, la frase hebrea Yehi Or, hágase la luz, se puede traducir como luz diurna. El tercer verso no está tratando sobre la luz de manera científica o aquella producto del Big Bang. Es decir, que la llegada de la luz en el primer día es producto del mandato divino. Hágase la luz. Por lo tanto, la llegada de la luz en este día es la señal de la obra creadora de Dios al emitir una palabra directa sobre la esterilidad del cosmos. Hágase la luz. En otras palabras, prodúzcase la luz. Es decir, provoca la acción creadora de Dios.
No podemos perder de perspectiva la manera de cómo el autor bíblico ha arreglado la narración de este capítulo, es decir, de manera cronológica. Luz, firmamento, mares, tierra seca con vegetación, lumbrera, vida animal en el mar y en el cielo, vida animal en la tierra, y culminando de esta manera con la creación de los seres humanos. La tradición sacerdotal, por lo tanto, busca con este capítulo presentar al Shabbat como el día oficial de reposo, en el cual Dios descansó después de haber terminado su obra redentora. Asimismo como Dios descansó, asimismo los seres humanos deben descansar luego de terminar una jornada de trabajo de 6 días. De esta manera, el autor bíblico presenta al día de reposo como el día solemne, donde el Dios cósmico descansa después de haber creado su obra maestra. La creación según Génesis capítulo 2 versículo 4b al 25. El segundo relato de la creación llega a nosotros por medio de la tradición yavista J, una narración cargada con una serie de dificultades teológicas tales como la anatomía del ser humano, el conocimiento del bien y del mal, el pecado, entre otras cosas. Al leer este capítulo es posible que hayas notado algunas de las diferencias en comparación con Génesis capítulo 1. A diferencia del capítulo anterior, ya no están presentes las fórmulas recurrentes. También desapareció el estilo de prosa con su calidad casi poética. En su lugar, encontramos un estilo narrativo que es realista, casi folclórico. Esta narración ahora se centra en el eje de la creación, la humanidad, presentando atención a lo que ocurrió después de esa creación divina. La humanidad, por ende, se convierte en el eje de la historia en el capítulo número 2. Por el contrario, el capítulo número 1 es el Dios Elohim, la pieza central de todo el relato. Que al leer este relato, lo primero que hayas notado es que el narrador vuelve a introducir el tema de la creación con la expresión Beyom Ashot Adonai Elohim Eres Beshamayim. En el día que Adonai Dios hizo la tierra y los cielos. Al leer la expresión anterior, a simple vista el lector concluiría que el autor hace caso omiso al relato anterior. De la misma manera, al leer el versículo 4b, nos preguntamos por qué la narración no presenta una continuidad con el capítulo anterior. En otras palabras, si hemos de creer que el Génesis sigue una continuidad, ¿por qué ocurre esta fricción haciendo que la narración vuelva a comenzar? A diferencia del relato anterior, en esta nueva narración el narrador nos informa que el Dios cósmico es Adonai, como se puede observar en la cita anterior. Es decir, que en este relato, desde la perspectiva del segundo, el Dios cósmico muy probablemente se puede entender como una deidad cualquiera. Sin embargo, en esta narración, el autor no tiene ninguna duda que el Dios cósmico, creador del universo, es Adonai. Y por esta razón, él da su nombre, Adonai, creador del cosmos. Más adelante, y a diferencia del primer relato, en este relato notamos que el Dios cósmico, es decir, Adonai, no está a la distancia, sino que en su primer acto de creación es una de más íntima que la del relato anterior. Por ejemplo, el texto nos indica que Adonai formó del polvo al ser humano. Anterior, el texto mismo cambia de perspectiva en esta narración para dar énfasis a que el Dios trascendental es ahora uno que se envuelve con su creación. Algunos comentaristas afirman que Dios trabajó en compañía con su creación para formar al ser humano. Es decir,
que Dios usa los elementos ya existentes dentro de lo que ya Él había creado para formar al ser humano. Sin embargo, antes de llegar a la creación del ser humano, la narración continúa diciendo que había vegetación y la tierra necesitaba ser labrada. Dios tampoco había hecho llover sobre la tierra, ni menos habían seres humanos para que en ella trabajara. Es en el versículo número 7 donde vemos al Dios cósmico formar al hombre del polvo y soplar aliento de vida sobre su nariz. Resumen, Génesis 1 y 2 nos revelan exclusivamente la verdad fundamental del Dios cósmico, creador de todas las cosas. Más que en ningún otro lugar en este libro, se puede observar claramente el problema de la fuente literaria en estos dos capítulos. El argumento convencional es que los dos capítulos fueron productos de dos fuentes totalmente distintas que convergieron para crear así ambos capítulos. Sin embargo, más allá del problema de la fuente literaria, John Collins menciona que Génesis 2 expande a partir de los eventos del día sexto de la creación en Génesis 1. En lugar de ser dos relatos distintos, él insiste en que Génesis 1 y 2 se deben de leer como prefacios para el resto del libro de Génesis. Génesis 1 y 2 debe ser tratado como prefacios para el resto del libro de Génesis. De esta manera, las diferencias de estilo entre estos dos capítulos deben entenderse como complementarias en lugar de contradictorias. Collins entonces piensa que Génesis 1 y 2 y Génesis del 1 al 11 necesitan ser leídos como parte de un todo coherente e integrado. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales dándole al botón de like para que nos mantengamos en contacto. Ayúdanos a seguir esparciendo el mensaje de esperanza y de fe con todos en el mundo. Visita nuestras redes sociales, comparte este video con un amigo, estaremos orando por ustedes y sabemos que lo mejor de Dios para tu vida está por venir.